Bueno, ¿qué tal, Jean-Pierre? ¿Qué tal todo, chicos? ¿Se me escucha bien? Disculpa. Ya, perfecto. Bueno, antes que nada, a los que están oyendo, supongo que están llevando el curso, o mejor dicho, van a llevar el curso de Clínica Médica 2 por primera vez. Entonces, eh, como ya deben haber visto en las clases, o quizás antes, ya deben haber dado cuenta de que es un curso muy fuerte y es un curso que no se lleva por, digamos así, por bloques, sino son llevados por tipos de enfermedades, algo así como patología. Entonces, en cada clase, mayormente, o sea, en la clase, digamos así, teórica, se llevan dos temas. Hoy día vamos a ver dos temas, si es que alcanza el tiempo, incluso otros temas más, incluso sería mucho mejor, pero vamos a ver cómo va, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a ver lo que llevamos IRA, insuficiencia respiratoria aguda y neumonía. Si nos alcanza el tiempo, ya abarcamos otro tema. Bien, entonces iniciamos. A ver. Lo bueno de estos primeros temas es que son más cortos, por así decirlo, ¿no? Listo. ¿Se logra observar? Ya, perfecto. Bueno, como estábamos hablando, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, como tal, va a ser un proceso por el cual obviamente la persona pues ya no puede, digamos así, respirar. Es algo, un concepto básico, ¿no? Puede ser insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria crónica. No existe un IRA crónico, porque un IRA crónico no se puede dar. Aquí, obviamente, el concepto está mal. Es por eso que lo he puesto en rojo, para que pueda más o menos darse cuenta, ¿no? Bien, el tiempo, como hemos dicho, pueden abarcar de tanto, puede ser incluso minutos, horas, días. Cuando es días máximo, podría ser agudo, pero cuando ya esto abarca semanas, meses, ya se denomina una insuficiencia respiratoria crónica, ¿ok? Pero cuando hablamos de IRA, recuerden, es agudo. Listo. ¿Y cómo diagnosticamos un IRA, por así decirlo? Si una persona viene, no sé, diciendo que le falta el oxígeno, el aire, no puede respirar bien, obviamente vamos a hacerle una gasometría en general, pero para eso debemos de conocer los conceptos previos. ¿Cuáles son esos conceptos previos? Por ejemplo, aquí, si se logran dar cuenta, hemos colocado unos valores más o menos conceptuales. Disculpen más bien que está un poco escrito así, son los primeros temas, así que lo trataba de hacer rápido. Ya los siguientes temas van a ver que va a ir mejorando la letra. En el caso del pH sabemos que el valor promedio es 7.4, pero en verdad un valor un poco más exacto sería de 7.35 a 7.45. La presión de CO2 o la PCO2 sería de 35 a 45. Ese valor también recuérdenselo. Yo me acuerdo bastante por el PCO2 porque es literalmente el mismo valor numérico que el pH, 35 a 45. El PO2, o sea, la presión de oxígeno, sería de 80 a 100. Eso recuérdenselo muy bien. En el caso del valor del bicarbonato sería de 22 a 26, o también como otros lo quieren denominar, 24 más menos 2, ¿no? Algunos lo quieren decir así. En el caso del sodio es 135 a 145, esos son los valores normales. Pero ojo, y aquí hay un dato curioso, en el sodio, si ustedes quieren, por así decirlo, operar a una persona, no sé, que tenga un sodio de 140, normal lo pueden operar. Pero ojo, si una persona tiene un sodio menos de 120, y eso escuchen bien, a menos de 120 no puede ser llevado a sala de operaciones. Tiene que ser hasta 135 como mínimo, ¿ok? Y el potasio tenemos de 3.5 a 5.5 como valores normales. Estos son datos que los cuales sí o sí necesito que conozcan para que más o menos puedan darse una idea de en qué, digamos así, en qué condición está viniendo el paciente, ¿no? Ahora, la saturación de oxígeno y la PO2 también son muy, cómo podría decirlo? Son muy importantes para hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. Por ejemplo, si hablamos de la saturación de oxígeno, menos de 90 y estamos hablando de una posibilidad de una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Por qué hablamos de posibilidad? Porque recuérdense que no siempre un valor menos de 90 nos va a dar una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ok? Si ustedes agarran para ver la saturación de oxígeno, eh, van a ver que los valores normalmente deberían estar de 97, 99, 100 nunca llega. Por esos valores, ¿no? Menos de 95 ya estamos hablando de un problema oxigenatorio.
y menos de 90 podría estar hablando de una IRA, ¿ok? Insuficiencia respiratoria aguda. Y una presión de oxígeno, habíamos hablado de que la presión de oxígeno, los valores normales es de 80 a 100, ¿verdad? Ahí está, 80 a 100. Pero cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, el valor de oxígeno debe estar, ¿cuánto? Menos de 60. Entonces, cuando ya está menos de 60, ya está sospechando, prácticamente confirmando de una insuficiencia respiratoria aguda. Pero ahora ustedes me preguntarán, pero tú me dices menos de 60, pero los valores normales es de 80 a 100. ¿Y qué tal si tiene 70? ¿No? Si tiene 70, 75, está en un rango, ¿qué cosa podría tener? Ya, para esos conceptos, cuando la presión de oxígeno está entre 60 a 80, o sea, no es normal, pero tampoco es insuficiencia respiratoria aguda, le denominamos hipoxemia. O sea, que tiene poca perfusión de oxígeno, ¿ok? Listo. Esa es la presión de oxígeno. Y la PCO2, o sea, la presión de CO2, puede ser variable en el caso de la insuficiencia respiratoria aguda. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, estamos hablando más que nada de una variación de oxígeno, no tanto del CO2. ¿Y por qué no tanto de CO2? Ah, aquí vamos a ver conceptos también interesantes. La ira tipo 1 e ira tipo 2. Aquí está, miren. Ira tipo 1 e ira tipo 2. La ira tipo 1, también llamado ira parcial, o ira tipo 2, también llamado ira global. ¿Por qué hablamos de ira tipo 1 e ira tipo 2? Porque miren, la ira tipo 1 normalmente va a abarcar ¿qué cosa? Que la PO2, o sea, la presión de oxígeno, sea menos de 60, pero la PCO2, que los valores normales reconocen del CO2, ¿cuánto serían? De, si te lo dije, 35 a 45, ¿verdad? Estos valores están o bien disminuidos o bien normales. Eso es lo interesante ahí. Puede estar normal la PCO2, pero la O2 está disminuido. ¿Ven? Curioso, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la ira tipo 2, en la ira tipo 2, que es la ira global, la PO2 está disminuida, pero la PCO2 ya no está normal ni disminuida, esta va a estar aumentada. ¿Y por cuánto aumentada? En 50, más de 50. Recordad que sus valores normales son 35, 45. Más de 45 o más de 50, como quieran llamarlo, algunos lo denominan más de 50 para ser más exactos, ya se denomina una ira tipo 2, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el nombre parcial, o sea, ira tipo 1 o parcial, es porque el que está aumentado, perdón, disminuido, es el O2, ¿ok? El O2 sí o sí tiene que estar disminuido. Y cuando hablamos de ira tipo 2 o global, es porque ambos deben estar alterados. La PO2 está disminuido y la PCO2 está aumentado. Obviamente, ¿por qué? Porque si la O2, o sea, el oxígeno, ya no, si ya no respiras bien, obviamente el oxígeno va a estar disminuido. Y como no respiras bien, retienes más CO2, por eso el CO2 aumenta, ¿ven? Ese es lo curioso de la insuficiencia respiratoria tipo 2 o global. Si me hablan de cuál es el que abarca ambos, o sea, cuál es el que altera tanto el oxígeno y el CO2, obviamente la ira tipo 2. Listo. Bueno, estos son algunos ejemplos que no abarca al menos acá. Acá no abarca esto. A ver, vamos a disminuir. A ver acá. A ver, quiero buscar algo que podamos hablar. Ya. Ah, bueno, de la PAF y luego vamos a hablar de eso. Ya listo. En el caso de la falla, cuando tú tienes digamos así, un proceso por el cual te está faltando el oxígeno, tú puedes ver que el daño puede estar quizás en el centro respiratorio, ¿no? Parte del sistema nervioso central. Esto quizás puede abarcar también un problema en los nervios motores respiratorios. Eso también puede hablar de un problema en las uniones nerviosas, nerviomusculares o nerviosas musculares, ¿no? Esto también puede llevar a una alteración en los músculos respiratorios. Al final, esto puede llevar a un problema en la caja torácica y luego puede llevar a problemas pulmonares. Y ahí es donde estamos iniciando con problemas de insuficiencia respiratoria aguda. Ahí luego hablamos de las vías aéreas, vasos sanguíneos, ventilación, perfusión, que ahorita vamos a ver sus conceptos. Y aquí está, ¿no? Esos son justamente algunos, desde lo más alto hasta lo más bajo, que puede alterarse en función al centro respiratorio y a todo lo que conlleva la respiración. Ahora, la gradiente alveolar arterial. En el caso de la gradiente alveolar arterial, vamos a tener un datito curioso. Aparte de la fórmula que ustedes ya lo van a ver y la formulita clásica, acá lo que me interesa más que sepan es que
la gradiente alveolar arterial tiene un valor normalmente de 12, por ahí, pero si el valor está más de 20, si una gradiente alveolar arterial te sale más de 20, significa que ese problema, el problema que te está aquejando es un problema que está dentro de los pulmones, es intrapulmonar, ¿ok? Pero si la gradiente alveolar arterial es menos de 20, el problema es extrapulmonar, o sea, fuera de los pulmones. Eso también ténganlo muy en cuenta porque a veces en las preguntas te vienen, ¿no? Gradiente alveolar arterial de 22. Entonces tú ya puedes intuir que es un problema intrapulmonar y tú ya puedes incluso descartar con claves, ¿no? Que te puedan decir, no sé, un problema del músculo respiratorio y tú dices, ah, no, pero la gradiente alveolar arterial está más de 20, por lo tanto es un problema intrapulmonar, no es extrapulmonar, ¿verdad? Para eso sirve la gradiente. Listo. Y aquí está, la clásica, el clásico gráfico del alveolo. Este es el espacio alveolo arterial y esta cosita que parece un fideo es justamente la arteria. ¿Por qué se ha dibujado esto? Porque si se dan cuenta, por acá va a pasar el oxígeno, obviamente. El alveolo pasa en la parte del oxígeno. El oxígeno va a tener que traspasar la barrera alveolar, llegar en este espacio y luego llegar a la parte de las arterias, ¿no? Eso tiene su concepto. Cuando está en el alveolo, el concepto es ventilación, por eso está la V ahí. Cuando está en ese espacio alveolar arterial, se llama difusión. Y cuando ya llegó el oxígeno a las arterias, se llama perfusión. Eso es muy interesante de conocer, ¿ok? Recuérdense, ventilación, difusión y perfusión. Eso nunca se olvide, por favor, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Aquí está. Lo que estábamos hablando, ¿no? La gradiente alveolar arterial. Que habíamos hablado de que normalmente la gradiente alveolar arterial cuando es más de 20, ¿cómo sería? ¿Intra o extrapulmonar? Intrapulmonar, ¿verdad? Y cuando es menos de 20 es extrapulmonar. Pero, ¿qué pasa? Que acá su fórmula de la gradiente alveolar arterial es presión arterial de oxígeno menos la presión alveolar de oxígeno. La presión arterial obviamente la vas a sacar con el AGA, que significa análisis de gases arteriales. ¿Eso cómo lo sacas? Agarras una aguja, lo inyectas en la zona, bueno, ya depende, ¿no? En qué parte quieras sacarlo, pero sí o sí debe llevar a las arterias. El ángulo ya no es de 30, 40, no, el ángulo es de 90 grados, o sea, la aguja va a entrar de lleno. ¿Duele? Obviamente que duele. Y con eso sacan el análisis de gases arteriales, que ojo, debe ser diario para un paciente. Eso se saca así. Y la presión alveolar se saca con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Me van a decir. La fórmula más compleja es presión barométrica, que sea del ambiente, 720 milímetros de mercurio, presión de agua, todo eso por la FiO2, o sea, en qué, en qué concentración de oxígeno está el aire, que ojo, ustedes deben saber que es 21%, menos la presión de CO2 entre 0,8. Eso vamos a llevarlo a valores. Miren, los valores son estos de acá. Primero, la presión barométrica menos la presión de agua sería 713. Eso sí, sí o sí tienen que recordar. 713 es una constante. Nunca va a cambiar ese valor por la FiO2. Habíamos dicho que la FiO2 es el porcentaje de oxígeno que hay en nuestro aire, porque ojo, todo lo que respiramos no es oxígeno. Todo lo que respiramos puede haber nitrógeno, que es literalmente lo que más hay en el universo, puede haber otros componentes, pero el oxígeno, en el compuesto que estamos nosotros respirando, que es aire, tiene solamente 21% de oxígeno. Y eso, cómo se clasifica en valores numéricos, es 0,21. ¿Ok? Menos la presión de CO2, que eso ya lo vas a buscar de acuerdo a cómo te salga también el valor del paciente, y entre 0,8. Esa es la fórmula para sacar la gradiente alveolar arterial. ¿Ok? Listo. Listo. Y con todo esto habíamos hablado que la ira se divide en 1 y 2, ¿verdad? La ira tipo 1, también llamado parcial, ¿ok? ¿Se acuerdan, no? La ira tipo 1, también llamado parcial, el que estaba disminuido, ¿qué cosa era? ¿Era el oxígeno o el CO2? Recuérdense, ¿no? En la ira tipo 1, el que estaba disminuido era el oxígeno y el CO2 podría estar normal. Por eso se llama parcial. Por eso también tiene otro nombre. Ahí está. Bueno, ahí está un poquito raro la letra, pero ahí dice hipoxémica, ¿ok? Por eso la ira tipo 1 también se le llama hipoxémica, ira hipoxémica.
Y la ira tipo 2, que es global, habíamos dicho que el O2, o sea, el oxígeno está disminuido y el CO2 está aumentado más de 50. La ira tipo 2 también se le llama una ira hipercápnica, o sea que está aumentado el CO2, es lo más relevante en ese tipo de ira, ¿ok? Pero hay otros más, hay otros tipos de insuficiencia respiratoria, el cual no vamos a abarcar ya que ese tipo de insuficiencia respiratoria no se ve en hospitalización. Recordar que el curso se llama clínica médica, ustedes están viendo pacientes que están hospitalizados, no van a ver pacientes que están, no sé, operados, etcétera, ¿no? Todavía no, al menos. Pero vamos a darle un recuento. En la ira tipo 3 se le llama perioperatorio. Puede ser una insuficiencia respiratoria antes, después, durante de una operación. La ira tipo 4 se llama hipoperfusión. Es cuando el paciente entra en shock. Eso ya luego van a ver conceptos más especializados más adelante todavía. ¿Listo? Hablemos de la ira hipoxémica, o sea, la de tipo 1, la que le falta el oxígeno, ¿verdad? Pero el CO2, perdón, puede estar normal o disminuido, dependiendo. La hipoxemia puede ser por diversas causas, por una hipoventilación. ¿Qué quiere decir una hipoventilación? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes, una hipoventilación cuando ustedes están, no sé, entrando a un estado de pánico, aunque esa es una hiperventilación, pero hay unas personas que no pueden respirar bien, se les falta el aire, como dice, ¿no? Una alteración de la difusión. ¿Cuál era la difusión? Recordad que la difusión es esta zona de acá. Miren, a ver, aquí está. La difusión es esta zona de aquí, la que está entre el alveolo y la arteria. ¿Y qué es lo que puede ocasionar una una falla en la difusión? Pregunta. Una falla en la difusión, ¿saben qué es qué enfermedad puede ocasionar esa falla? La fibrosis, chicos, ¿ok? Cuando ustedes hablan de fibrosis es porque la zona, el espacio interalveolar o el espacio alveolo arterial, como quieran llamarlo, ese espacio está lleno de fibrosis y no está dejando pasar el oxígeno o el CO2, dependiendo, ¿no? Porque el oxígeno tiene que pasar del alveolo a la arteria y la arteria tiene que mandar su CO2 al alveolo para que lo expulse, ¿no? Eso no se puede dar ahí. Es por eso que la fibrosis es llamado también una enfermedad de difusión. Eso también puede ser una causa de hipoxemia. Una alteración de la ventilación-perfusión. Recuerda que la ventilación es en el alveolo y la perfusión es en la arteria. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante, ¿ya? Y el shunt. El shunt es un problema que básicamente te da una hipoxemia, pero aquí lo curioso del shunt, y eso sí quiero que lo recuerden, y es más, lo voy a poner acá, lo voy a poner en rojo, el shunt no reacciona, a ver, voy a colocarlo en rojito, al oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que viene por hipoventilación, tú le puedes dar oxigenoterapia, es decir, tú le puedes dar su cánula binasal, su máscara de reservorio, Venturi, como quieras llamarlo. O sea, aquí está la personita, ¿no? Aquí está la personita, todo feliz, no, triste mejor, porque está con falta de oxígeno, ¿no? Y tú le pones su máscara de reservorio, ahí está con su oxígeno, y listo, ya ahora sí cambia su estado a feliz, ¿no? Feliz. Ya. ¿Qué pasa acá con esta persona? Tú le puedes dar oxígeno y le va a funcionar en hipoventilación, sí. En alteración de la difusión, o sea, en fibrosis, también. Alteración de la ventilación, perfusión, también. Pero en el shunt no va a funcionar eso. Más bien el paciente te va a reaccionar peor y queda mal, peor. Entonces, esos son uno de las patologías en la cual no se le debe dar oxígeno, ¿ok? Si le das oxígeno, peor, todavía puedes generar una falla y simplemente la persona ya deja de respirar. Es un poco curioso eso, entonces ténganlo en cuenta también. Listo. La presión arterial de oxígeno, cuando ustedes quieren sacar la presión arterial, como habíamos hablado, la presión arterial, ¿cómo se saca? Con el AGA, ¿verdad? Pero tú para saber cuánto es lo que esperas tener de una persona, antes que nada, tú ya tienes que saber que hay valores normales. Hay valores normales que ahí te van a decir las guías. Sin embargo, cuando el paciente tiene más de 65 años, puede ser variable esa presión arterial esperada de oxígeno. Entonces, lo que vas a hacer es sacar una formulita. Con esa fórmula, más o menos, tú vas a intuir cuánto de presión arterial debe de tener esta persona. ¿Y cuál es esa fórmula? Aquí está, miren. La fórmula es 104 menos 0,42 por la edad del paciente. ¿Ok? Eso solamente funciona con pacientes que tienen más de 65 años, o sea, adultos mayores, ¿no?
Recuerden bien eso, ¿sí, chicos? Listo. ¿Cuáles son los mecanismos de hipoxemia? A ver, los mecanismos de hipoxemia es porque la presión alveolar de oxígeno va a disminuir o que disminuye la ventilación, o sea que la persona ya no pueda respirar bien a pesar de que haya bastante oxígeno. Puede ser en problemas de pánico incluso. La persona cuando están sufriendo un problema de pánico no pueden respirar bien a pesar de que están con oxígeno alrededor. E incluso también por algunas enfermedades como por ejemplo la miastenia gravis. La miastenia gravis es un problema por el cual tú ya no puedes tener un control fijo de los músculos, especialmente de los músculos respiratorios en un problema mayor. O también puede ser traumatismos torácicos. Cuando tienes un problema de traumatismo torácico, la persona que va a estar respirando, básicamente le va a doler al respirar. Entonces tú no le vas a decir a una persona que tiene, no sé, que ha venido por una bala en el abdomen, etcétera, en cualquier lugar de la zona torácica quizás, tú no le vas a decir, respire, respire, no vas a decirle a esa persona que respire, ¿no? Es difícil eso. O una alteración de la difusión. Habíamos dicho que la alteración de la difusión, ¿cómo se llama? Fibrosis, pero la fibrosis también tiene otro nombre, un nombre más complejo, digámoslo así, se le llama EPIC. ¿Cómo se denomina el EPIC? Como una enfermedad pulmonar intersticial crónica. ¿Por qué intersticial crónica? Intersticial porque altera el intersticio, esa zona que les había dicho, la zona entre el alveolo y crónico, porque tú no vas a encontrar una persona con fibrosis de la noche a la mañana. O sea, tú no es que tú estás sano y de la noche a la mañana ya tengo fibrosis. No, la fibrosis se da con tiempo, es como una cicatriz que poco a poco va avanzando. Y eso mayormente a quienes le afecta, a las personas que fuman, chicos. Entonces, ya viste otra, ¿cómo le llaman eso? Otra causa para no fumar. Recuerden eso, chicos, ¿sí? Fumar a la larga genera EPIC. Y el EPIC, ¿qué es? Es fibrosis. Y eso te lleva a la hipoxemia. ¿Ok? Recuerden eso, chicos. Y miren, aquí está, de nuevo este gráfico, pero ahora con las patologías más comunes. Miren, miren, miren. Aquí es muy interesante, muy bonito, porque aquí estamos con el alveolo, aquí estamos con el intersticio o el espacio alveolo, alveolo arterial, como quieran llamarlo, y aquí está la arteria. Vamos a ver las principales patologías por las cuales puede haber obstrucción o daño aquí. Bien, primero, a ver, voy a utilizar el lápiz acá. Aquí tenemos el oxígeno. El oxígeno va a pasar a través del alveolo, genial, eso sí no hay problema. A eso le llamamos ventilación, ¿sí o no? Ahí está, la V de ventilación. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un problema de ventilación, mayormente estamos pensando en qué cosa, en una enfermedad del cual vaya a obstruir esta zona. Por eso está de rojito, esta zona de acá, miren, esta zona. La obstruye, como que ya no hay un espacio. El oxígeno, lo que podía tener todo este espacio de acá, ahora solamente tiene este pequeño espacio, miren, este pequeño espacio. Entonces ya no puede pasar por ahí, o al menos no puede pasar en su totalidad. Una enfermedad muy común, el cual puede atacar a esta zona, es el EPOC, que sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cual lo que hace es que la parte del bronquio, bronquiolos, que está por acá, esta zona, de lo que normalmente debería, a ver, voy a hacer un gráfico más acá, para que se entienda. Este es el alveolo normal, ¿ok? Están sus paredes, todo bonito ya, listo. Ese es el alveolo normal, está check. Pero cuando hay un EPOC, miren lo que va a pasar. Este es el alveolo, pero miren, mire este engrosamiento, esta inflamación. El alveolo está normal, puede estar normal incluso, pero mire esta inflamación, miren, todo es de la pared, ojo, miren, miren, todo esto es la pared. Y acá también está la pared normal. Miren, de lo que tenía todo este espacio y el oxígeno para pasar, ahora miren cuál es el espacio del oxígeno, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ok? Listo. Ese va a ser el problema. ¿De qué cosa? Si ustedes ven el EPOC, ¿qué problema va a ser? Un problema ventilatorio, o sea, un problema de ventilación. ¿Por qué? Porque está atacando la zona alveolar, recuerden eso. Si ahora, si nosotros tenemos un problema en el intersticio, aquí, miren, ¿ah? ¿Esto qué cosa es? Es fibrosis, lo que estoy dibujando. Y la fibrosis no va a dejar pasar muy bien el oxígeno. Esto de acá puede ser un problema de EPIC, enfermedad pulmonar intersticial crónica, ¿ok? Aunque hay otros datos que sugieren que la enfermedad pulmonar intersticial crónica, el EPIC, no suele alterar más bien el problema del paso del oxígeno,
porque el oxígeno es normal, va a pasar ahí. Es más, otros dicen que el CO2 es el que el oxígeno no puede pasar, pero el CO2 sí. El CO2 sí puede pasar. Pero eso ya son conceptos un poco más complejos, por así decirlo. Pero ustedes quédense con que no pueda pasar nada ahí, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema principal en el EPIC? Es que como el pulmón se vuelve rígido, ya no puedes respirar bien. O sea, ya no puedes como que hacer que el pulmón se ensanche, se agrande en volumen. Y finalmente tenemos la, ¿qué cosa sería esto? La arteria, ¿verdad? Y un problema de la arteria tiene que ver con un problema, ya, me había olvidado, en el intersticio es un problema de qué tipo de difusión, ¿verdad? Difusión. Y en el caso de la arteria es un problema de perfusión. Y el problema de perfusión, recuerden, siempre tiene que ver con algo que obstruya la arteria. ¿Y qué es lo más común que puede obstruir la arteria? Es algo que esté tapándolo, como el caso de la embolia. Puede ser una embolia de trombo, o sea, de coágulo, ¿no? Una embolia grasa, una embolia de aire, etcétera. Cualquier cosita que le pueda haber obstruido allí. Entonces tenemos aquí ventilación, que sería la parte del alveolo, difusión, la parte del intersticio, y perfusión, la parte de la arteria, ¿verdad? Listo. Fácil, difícil, fácil, ¿verdad? El shunt, el shunt que habíamos dicho que está aquí, es un concepto un poco más complejo, por así decirlo, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Miren, el shunt, algunos conceptos lo denominan como una mezcla de sangre tanto desoxigenada y oxigenada. O sea, es un problema en el cual la sangre va a ir, se va a mezclar ahí. Puede haber shunt de origen cardíaco y de no cardíaco. El shunt de origen cardíaco es cuando hay una comunicación interauricular de la sangre. Y el shunt no cardíaco, que es lo que vamos a ver aquí, es esto, miren. Es cuando en el alveolo se va a acumular agua o pus, sangre. Y eso no va a permitir que se pase el oxígeno o el CO2. Es el problemita porque no son agentes que conduzcan el oxígeno o el CO2. Cuando hay un acúmulo de agua se le llama una congestión. Cuando hay un acúmulo de pus, se le llama neumonía. Y cuando hay un acúmulo de sangre, se le llama una hemorragia alveolar. Estos pueden ser algunos causantes de shunt no cardíaco, o sea, de origen no cardíaco. Y recuerden, todas estas patologías no mejoran con el oxígeno, es más, lo empeoran. ¿Por qué? Recordar que el centro de respiración, a ver, un segundito, el centro de respiración, que es cuando la persona puede respirar bien, ahí está, la persona siente que le falta el aire cuando, miren, la persona siente que le falta el aire cuando no hay, ojo, escuchen, ¿ah? El oxígeno tiene dos opciones, cuando hay poco oxígeno o cuando hay mucho CO2. ¿Cuál es la alternativa correcta? Es este de acá, cuando hay mucho CO2. Esa es la forma en la cual las personas normalmente suelen tener el centro de respiración. Entonces, si tú a una persona que está ventilada, vamos a colocarlo acá, ventilada, listo. Normalmente lo que tenía era oxígeno, quizás, vamos a colocarlo, el valor normal de oxígeno era 80 a 100. Vamos a colocar que tenía 40. Estaba totalmente mal, pero tenía shunt y el CO2 tenía, no sé, 70 ya. Tenía bastante CO2. Esto, este aumento de CO2 hacía que la persona respirara. O sea, respirara, pero con esta ayuda de la máscara de reservorio. Y con esta máscara, ahora lo que está haciendo es que el oxígeno, que de lo que está en 40, lo llevas quizás, no sé, vamos a colocarlo en 75 ya, yendo casi a 80. Listo. La persona ya es un poco mejor. Bota más el CO2. El CO2 vuelve a los valores normales, quizás, no sé, de 35, hay que colocarlo. Pero recuerden que el CO2 estaba haciendo la función de respiración. O sea, porque había mucho CO2, hacía que la persona intentara respirar más. Pero cuando ya no hay este control, o sea, ya ha bajado, la persona ya deja de respirar. A pesar de que hay bastante oxígeno, la persona ya perdió. Normalmente nosotros reaccionamos a ambos, tanto a la pérdida de oxígeno como al aumento de CO2, pero la persona que ya está en shock ya no responde a la pérdida de oxígeno porque siempre está perdiendo oxígeno, solamente responde al aumento de CO2, pero al darle oxígeno
disminuimos su CO2 y esa disminución hace que la persona deje de respirar. ¿Y saben cuándo ocurrió eso? En COVID, chicos. En el COVID a veces al darle bastante oxígeno, la persona pues, eh, obviamente uno decía, ¿no? Ya al darle más oxígeno la persona respira mejor, pero el problema es que le estabas quitando su centro de respiración, su reflejo de respiración. ¿Por qué? Porque a la larga también disminuías, ¿qué cosa? El CO2, y eso hacía que la persona deje de respirar y ahí el cuerpo lo perdías, básicamente. Listo. Bueno, ahora sí, ya viendo los conceptos de ventilación y de perfusión, vamos a ver otra cosa de acá. La relación ventilación-perfusión. Miren, la ventilación, la relación ventilación-perfusión normalmente debería ser 1. ¿Qué quiere decir que sea 1? O sea que al dividir ambos valores, debería dar un valor de 1 porque deberían ser iguales, ¿verdad? O sea, todo lo que respiras tienes que botarlo en aire, ¿verdad? O sea, eso sería lo ideal, pero no es así. Tenemos acá algunas cositas. Normalmente el valor que puede estar acá puede ser 0.8. Aquí está, justo, aquí está. Este es el pulmón. Este es el pulmoncito. Voy a colocarlo de una mejor manera. Este es el pulmoncito. Y el pulmón, recordar que la zona que está arriba es donde hay más oxígeno. Y la zona que está debajo es donde hay menos oxígeno. La relación ventilación-perfusión en la zona de arriba, o sea, en el ápice del pulmón, va a ser de entre 0.8 a 0.9. Nunca llega a 1, ¿ok? Nunca llega a 1. Y en la parte de la base donde llega menos oxígeno, va a ser aproximadamente de 0.3 a 0.6, así. Entonces nunca va a llegar a 1 ese valor de la ventilación y la perfusión. Pero más o menos tenemos un valor de 0.8 por ahí, en general. Pero hay veces en donde la ventilación y la perfusión va a estar tanto aumentada o disminuida. Y eso vamos a ver por qué. Recordar que cuando hablamos de ventilación estamos hablando del alveolo. Y cuando hablamos de perfusión, también denominado con la letra Q, perfusión, eh, estamos hablando de un problema ¿en dónde? En la arteria, ¿verdad? Listo. Entonces, cuando está aumentado, es como una división. Vamos a volver acá a primaria un ratito. Miren, es como una división. Vamos a colocar 10 entre 5. ¿Ok? Que este sea el valor de la ventilación y este sea el valor de la perfusión. Listo. ¿El valor cuál es? Es 2, ¿verdad? Obviamente. Ya. Pero ¿qué pasa? Vamos a colocar algo muy interesante. Si nosotros aumentamos la ventilación, o sea, la ventilación es 10 acá en este caso, ¿verdad? En este ejemplo es 10. Hay que aumentarle a 20. Listo. Aumentamos en 20. La perfusión lo dejamos igual, entre 5. ¿Cuánto sería la respuesta? Sería 4, ¿verdad? Entonces, si nosotros aumentamos la ventilación, ¿qué aumenta? A ver, aquí vamos a colocarlo. Si aumentamos la ventilación, aumenta el valor de la ventilación-perfusión, ¿verdad? Obviamente. Pero ahora caso contrario, ahora vamos a eliminar esto. Ahora caso contrario, en vez de aumentar el 10, vamos a aumentar el 5. 10 entre el 5 vamos a colocarlo ahora 10. Miren, 10. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánto sería? 1. Entonces, nosotros al aumentar la parte del denominador, o sea, lo que está abajo, perdón, si hemos aumentado el denominador, hemos disminuido el producto. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando aumenta la perfusión, disminuye el valor de la ventilación-perfusión. Y cuando este de arriba, la ventilación aumenta, el otro aumenta. O sea, es directo. Es una relación directa. ¿Ok, chicos? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver los valores de aquí. Entonces, si nosotros hablamos de una ventilación-perfusión aumentada, ojo, significa que o bien la ventilación ha aumentado porque es un valor directo, o sea, son directamente proporcionales, o sea, la ventilación ha aumentado o la perfusión ha disminuido, porque si disminuye la perfusión también va a aumentar el otro. O sea, ¿cuáles serían los problemas el cual hagan que la ventilación aumente o que la perfusión disminuya? Simple, miren, si la perfusión mayormente lo que va a disminuir. Y habíamos hablado de que cuando la perfusión es un problema de la arteria. ¿Y cuál es un problema clásico de la arteria? Cuando se tapona, cuando hay un taponamiento arterial. A eso le llamamos una tromboembolia o un embolismo pulmonar. Otro problema también puede ser la tuberculosis. Ténganlo en cuenta eso. Pero mayormente es la
tromboembolia o tromboembolismo, cuando tenemos un valor de ventilación-perfusión alto. Y cuando hablamos de ventilación-perfusión disminuido, recordar, es un valor directamente proporcional con el de arriba e inversamente proporcional con el de abajo. Entonces, si hablamos de ventilación-perfusión disminuido, este está disminuido, significa que el de abajo está aumentado. ¿Quiénes aumenta la perfusión o quiénes disminuye la ventilación? Vamos a hablar de quiénes disminuye la ventilación. ¿Quiénes son? Simple, el EPOC. Recordar que el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la que hemos hablado que está acá, aquí, este de acá, ahí está. Ese, ¿qué alteraba? El alveolo. ¿Y el alveolo qué es? Ventilación, simple. Entonces, eso hacía que la ventilación disminuía y cesiona. Y si disminuye la ventilación, disminuye también la relación ventilación-perfusión, EPOC. O bronquitis también, que sería una inflamación de los bronquios. ¿Ven? No es tan difícil como tal, solamente es deducir, mejor dicho, las cosas. Bueno, aquí otra cosita en rojito, habíamos dicho que el shunt es una causa más frecuente de la hipoxemia, ¿no? Clásico del shunt. Una gradiente alveolar arterial. Bueno, ya habíamos hablado de la gradiente alveolar arterial, todo eso. Más de 20, menos de 20. Ahora sí, toca hablar del PAFI. El PaFiO2, o el PAFI nomás, también denominado la presión alveolar de oxígeno entre la FiO2, los valores normales normalmente suelen denominar más de 450, que está aquí, pero valores disminuidos también pueden hablar de un problema ventilatorio, ¿no? Por ejemplo, si un valor está de 300 a 200, puede hablar de una injuria leve. De 200 a 100 hablamos de un problema moderado, y menos de 100 ya estamos hablando de una injuria severa, prácticamente casi sin retorno, ¿no? A ver, luego la hipercapnia. Bueno, estas son otras cositas. Ya, tratamiento. En caso del tratamiento ya va a depender, ¿no? Todo menos el shunt se le trata con ventilación. ¿Por qué? Cuando normalmente la persona tú la encuentras con una respiración mayor de 40 respiraciones por minuto. Recordar que los valores normales de la respiración son de entre 12 a 20, ¿ok? Una musculatura accesoria, uso de músculos accesorios. Eso significa que ya la musculatura normal ya no está funcionando. ¿Cómo lo ves? En el cuello. Ahí van a ver que la persona cuando está respirando en el cuello parece como si estaría agarrando un bultito. Es el músculo accesorio que está intentando hacer que la persona respira más. Una hipoxemia refractaria, es decir, que luego de haberle dado oxígeno, peor todavía el paciente empeore, ya que de alguna manera el cuerpo está haciendo una retroalimentación negativa. Un shock, persona que entra en shock. Em, ARM no invasiva, menos de 8 de Glasgow. Hay muchas causas más. Menos de 8 de Glasgow significa que ya la persona está totalmente, casi inconsciente, ¿no? Bueno, insuficiencia respiratoria hemos dicho. La aguda puedes encontrarlo con el AGA. El AGA es análisis de gases arteriales con esa cosita para inyectar directamente a la arteria, ¿no? Para saber cuáles son sus gasometrías. Y la crónica se ve con la espirometría. Eso recordar bien. A ver, voy a colocarlo acá. La aguda se analiza con AGA. La crónica se analiza con espirometría, pero también con AGA, claro, pero mayormente es la espirometría. En la espirometría nosotros vamos a hacer que el paciente sople, empuje el aire con las fuerzas que tenga en el pulmón. Y obviamente si el paciente empuja el aire con menos fuerza o el volumen de aire expirado es menor, pues ya estamos hablando de un problema crónico, ¿no? Ahí estamos hablando del EPOC, asma, fibrosis, tromboembolismo. Todo eso de ahí vamos a verlo cuando lleguemos a EPOC, ¿ok? Todo eso de la espirometría y esas cosas. Ahorita estamos hablando solamente de insuficiencia respiratoria aguda. La hipoxemia, como hemos dicho, y la hipercapnia. Hipoxemia es cuando hay poco oxígeno, ¿ok? Poco oxígeno. Y la hipercapnia es cuando hay un aumento de CO2. Ambos nos causan, obviamente, un problema de ventilación. Pero, ¿qué pasa acá? Miren, cuando tú tienes una pérdida de oxígeno, o sea, te falta oxígeno, lo que se llama hipoxia, ¿cómo vas a ver al paciente? Vamos a ver a un paciente cianótico, o sea, el paciente está como que azul, parece pitufo, ¿no? Disney, el paciente está como que no puede respirar bien y siente una sensación de ahogo. Por otro lado, cuando una persona retiene bastante CO2, o sea, sí respira, pero retiene bastante CO2, ¿qué va a generar? Que la persona, más bien en vez de estar cianótico, o sea,
como que no se pone azul, sino lo que más bien le va a dar es un dolor de cabeza fuerte, una cefalea. La persona va a estar, un problema neurológico, o sea, la persona como que poco a poco va a perder incluso la parte del conocimiento. Entonces, eso es verdaderamente la diferencia de una persona que está sufriendo hipoxia y una hipercapnia. Y listo, ¿ven? Fácil, difícil, intermedio.